En la Revolución Francesa, el emperador Napoleón, que quería revolucionar el mundo, había creado también una semana revolucionaria de 10 días. Había intentado cambiar muchas cosas. Sin embargo, muchas cosas que prosperaron, tuvieron éxito, pero este cambio revolucionario de la semana no funcionó porque quería alterar un ciclo que Dios ha puesto en la misma creación, la semana de los 7 días. Y es que Dios es el que creó el tiempo. Cuando hablamos del juicio investigador, hablamos de que la hora del juicio ha llegado. Hay una hora, hay un tiempo que marca en el calendario divino, en el reloj profético, el inicio del juicio. Entonces, nuestro primer fundamento de esta serie Fundamentos del Juicio es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿De dónde surge? ¿Qué es lo que Dios ha creado para evitar que puedan surgir desfases, malos entendidos, incomprensiones, incluso pretextos para dudar de los periodos de Dios? Dios creó algo muy interesante, un calendario natural que lo vamos a estudiar en esta noche. Vamos a empezar entonces nuestro estudio con la pregunta, ¿qué es el tiempo? Para lo cual quiero leer la palabra del Señor en el Génesis capítulo 1, versículo 1, y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador del universo y Dios creó nuestro mundo. Y sabemos que Dios pudo haber creado el mundo en un instante, en un segundo, pero Él quiso crearlo en 7 días. En 6 días lo creó y reposó un día. ¿Por qué es que Dios creó en una semana? Porque Él justamente quiso establecer esta semana de 7 días, y con eso es lo que estaba chocando el emperador Napoleón cuando él quiso crear la semana de 10 días. Entonces Dios creó el tiempo, Dios creó la semana de 7 días, y la semana es como un ciclo que gira, y siempre hay un día de reposo en lo cual descansamos, en lo cual como que recargamos baterías y empezamos de nuevo. Entonces, la semana tiene su origen en la mente de Dios, y la palabra del Señor lo confirma en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 11, donde dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por lo tanto, el sábado es el monumento de la creación. Si siempre se hubiese guardado el sábado, siempre recordaríamos que Dios es el creador. Dios creó entonces también el tiempo y estableció el ciclo de la semana. Y Dios también creó para separar el tiempo, porque antes del pecado no había motivo para medir el tiempo, porque a Adán se le dio la inmortalidad condicional y él, si es que hubiese sido fiel, hubiese vivido para siempre. Entonces no había necesidad de medir el tiempo. Pero Dios, para separar el tiempo, para establecer periodos, creó en el 4º día las lumbreras. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 14 y 16. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces vemos aquí que Dios creó las lumbreras para establecer ciclos fijos de tiempo, y hemos querido tratar de ilustrar en esta oportunidad las lumbreras que Dios creó. Por este lado tenemos esta circunferencia, que es un símbolo del sol. Vamos a representar el sol por este lado, y por acá tenemos uno más pequeñito que va a ser la lumbrera menor, que representaría entonces a la luna, y acá en el medio tenemos nuestro planeta. Entonces Dios creó las lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, que viene a ser la luna. ¿Para qué? Para separar el tiempo. Dice aquí la palabra del Señor: para separar el día de la noche, para separar también, dice, los días, los años y también las estaciones. Entonces esto vamos a explicar en esta noche. Ya ese es el calendario natural, el calendario de Dios que nos referíamos cuando iniciábamos este estudio, cuando iniciábamos la entrevista, que hay un calendario natural que Dios ha creado para establecer ciclos fijos de tiempo. Ahora vamos a ver que el plan
original de Dios, podríamos decir que fracasó en cierto sentido porque el ser humano pecó, el ser humano cayó, y entonces vamos a ver que el tiempo va a comenzar a medirse, va a comenzar a controlarse más, porque vamos a ver que el tiempo ahora ya es limitado, ya no es ilimitado. Cuando el hombre cae, vamos a ver que se le revela al hombre el plan de salvación. Iba a haber un espacio de tiempo mientras el plan de salvación iba a estar disponible para la humanidad. Jesucristo se hizo nuestro garante, se hizo nuestro sustituto para poder redimirnos, y gracias a eso es que al hombre se le da una segunda oportunidad. Pero esta segunda oportunidad para toda la humanidad no iba a ser ya un tiempo ilimitado, como si se le hubiese dado si no hubiese pecado. Ahora se le da ya un tiempo limitado, un tiempo de gracia, y ese tiempo de gracia tiene que llegar a su fin. Es por eso que cuando leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 10, vemos a un ángel jurando y levantando la mano y diciendo: el tiempo no será más. Se va a terminar el tiempo, o sea, se va a terminar el tiempo de gracia. Después de la caída, entonces, el tiempo se reduce. Solamente tenemos un tiempo de oferta. El reino de la gracia, que se inaugura después del pecado, es un paréntesis en el gran reino de gloria, en el reino eterno de Dios. Entonces, ahora el tiempo tiene sentido porque es medible y tiene un límite. Dios le ha puesto límite al tiempo de oportunidad, al tiempo de gracia. Entonces, desde que el hombre cae en pecado, entonces el tiempo comienza a medirse, comienza a computarse para ver en qué tiempo estamos y para ver que cuándo se acabe el tiempo, porque Dios ha dejado señales también para ver cuándo el tiempo llega a su fin. Y hay un periodo también que se llama el tiempo del fin. Entonces, el tiempo ya existía antes del pecado, pero después del pecado, el tiempo cobra mayor importancia porque es definido, es limitado, va a llegar a su fin. Ahora vamos a ver qué papel juegan las lumbreras que Dios creó para computar el tiempo, precisamente lo que estábamos diciendo hace un momento. Vamos a empezar con el día. ¿Cómo surge el día? La palabra del Señor en Génesis 1:3 dice: y fue la tarde y la mañana un día. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que el día es un periodo de 24 horas que corresponde, dice, aproximadamente al tiempo en que la Tierra da una vuelta completa sobre su eje. Entonces, vamos a ver aquí en los gráficos que hemos traído. Tenemos entonces aquí el sol. Dios creó entonces la lumbrera mayor y creó la lumbrera menor, dice, para separar el día de la noche. Entonces la Tierra está sobre su eje y gira sobre su propio eje alrededor del sol. Mientras la Tierra le da la cara al sol, es de día en nuestro planeta. Pero llega el momento que la Tierra va girando y para que dé una vuelta completa dura 24 horas. Y cuando le da la espalda al sol, entonces esta parte de aquí que vendría a ser la espalda es de noche, ¿ya? Entonces de ahí surge el día. Entonces Dios puso la lumbrera para separar el día de la noche. Entonces el día es cuando la tierra está frente al sol y la noche es cuando la tierra le da la espalda al sol. Qué interesante entonces cómo Dios estableció el día. Ahora, ¿qué es el mes? Dice que Dios creó la lumbrera mayor, pero también creó la lumbrera menor. Según el diccionario de la lengua española, también dice que el mes es el tiempo que invierte la luna en dar una vuelta completa alrededor de la tierra. Y la Biblia nos habla justamente cómo es que se medía el mes. Mire lo que dice ahí Salmos 81:3. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Números 10:10 también dice: y en los principios de vuestros meses, ojo, principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos por aquí la lumbrera menor, la luna. Entonces la luna es un satélite artificial que gira alrededor de la Tierra. La luna empieza su ciclo girando así, y da también una vuelta completa alrededor de la Tierra, y esa vuelta completa que la luna da alrededor de la Tierra es el mes. Desde que el momento que inicia a dar la vuelta, desde ahí comienza el inicio del mes, ahí principia el mes,
y el mes termina cuando la luna termina de dar esa vuelta. Y es interesante, y ahora usted se va a dar cuenta cómo surge los ciclos de la luna, porque hay ciclos también que podemos medir en la luna. Por ejemplo, todo está en el juego de los tres astros. Tenemos por aquí el sol, tenemos la tierra y tenemos la luna. Entonces, en el momento que la luna se encuentra al medio del sol y la tierra, entonces vamos a ver que la luna no tiene luz propia y le va a dar la espalda al sol. Entonces, no hay iluminación, por lo tanto, nosotros no vemos a la luna y ahí es luna nueva, cuando está en esta posición. Pero llega el momento que la luna está aquí y vamos a ver que forma un ángulo casi de 90 grados y entonces el sol refleja de aquí para aquí y vamos a ver el cuarto creciente. Nosotros estamos aquí en la tierra y vamos a ver a la luna hacia aquí y vemos la parte de aquí que la luna comienza a nacer, el cuarto creciente, ¿no? Cuando está en este lado. Ahora, la luna sigue girando y llega aquí y como el sol está alumbrando completamente a la luna refleja, cuando está en esta posición casi directo, entonces ahí es luna llena, ahí se encuentra la luna llena. Y cuando llega a esta posición, entonces la luna ya está por volver a su ciclo inicial, ahí es el cuarto menguante, ahí vendría a ser el cuarto menguante. Y cuando llega aquí, viene a ser nuevamente la luna nueva. Cuando termina aquí, entonces ese es un mes. Ahora, ¿cuánto tiempo demora la luna en girar completamente alrededor de la Tierra? Aproximadamente 29 días y medio es lo que demora la luna en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Eso vendría a ser entonces el mes. Eso vendría a ser entonces el mes, ¿ya? Lo que la luna demora en girar alrededor de la Tierra. Ahora bien, vamos a pasar al otro ciclo. Ya vimos dos ciclos fijos que Dios ha creado. Vimos el día, vimos el mes. Ahora el año. ¿De dónde surge el año? Vamos, mire lo que nos dice aquí el diccionario. La Real Academia de la Lengua Española. Dice, es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol y que equivale a 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Entonces, vamos a hacer esto. La Tierra gira alrededor del Sol, va girando en su propio eje, pero también va girando alrededor del Sol y da una vuelta completa alrededor del Sol. Desde que inicia hasta que termina, entonces demora 365 días con 5 horas, 48 minutos, 11 segundos todavía, ¿no? Entonces, todo ese recorrido que gira en su propio eje, ese es el año. Y ese es el calendario que Dios creó y eso nunca se ha alterado. Puede ser que los hombres hayan establecido maneras de querer computar el tiempo, pero Dios creó un ciclo fijo que nunca cambió. Por eso que cuando preguntaban bajo qué sistema, bajo qué calendario computamos la profecía, pues el calendario que Dios ha creado. La profecía de las 2300 tardes y mañanas son 2300 años. Quiere decir que la Tierra dio 2300 vueltas alrededor del Sol. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que los seres humanos respetaron lo que Dios ha creado? Vamos a ver que los seres humanos estaban obligados a respetar, estamos obligados a respetar los ciclos, porque uno no puede impedir que anochezca, no puede impedir que amanezca, no puede impedir que la luna dé su curso, porque Dios lo ha establecido así. Dios es muy sabio y entonces Él ha establecido esto para que nosotros podamos contar el tiempo. Ahora bien, vamos a ver otro aspecto y vamos a ver las estaciones. Según la RAE, las estaciones, dice, son cada uno de las 4 partes o tiempos en que se divide el año. Son 4 estaciones y es bíblico también porque dice que Dios creó las lumbreras para poder regir las estaciones. Y tenemos ahí en Salmos 74, 16 y 17 donde dice, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. Y luego dice en Génesis 8, 22,
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, las estaciones. ¿Por qué son importantes las estaciones? Porque justamente depende de las estaciones cómo es que el ser humano vive o convive, porque depende de las estaciones para sembrar y depende de las estaciones para poder cosechar. Por eso que yo le decía que los seres humanos estamos obligados a respetar el ciclo que Dios ha creado, porque de lo contrario, si no respetamos las estaciones, como Hitler, por ejemplo, pensó ganar a Rusia y no respetó al invierno, y el invierno le ganó la guerra, ¿no? Entonces tenemos que respetar las estaciones porque Dios lo ha creado. Entonces, ¿cuáles son las estaciones? La primera estación que Dios ha creado, o cómo empezaba el año, cómo empezaba el conteo de las estaciones. Tenemos 4 estaciones y lo vamos a relacionar al hemisferio norte donde se encuentra Jerusalén, porque sabemos que la Biblia fue dada hacia los hebreos. Nosotros aquí en Sudamérica estamos en el hemisferio sur. Entonces tenemos aquí la tierra y la línea que está al centro de la tierra es la línea ecuatorial. De la línea ecuatorial hacia arriba es el hemisferio norte y de la línea ecuatorial hacia abajo es el hemisferio sur. Entonces Jerusalén se encuentra en el hemisferio norte. Ahora, ¿cuándo empieza entonces la primavera? Sabemos que empieza en el hemisferio norte el 21 o 22 de marzo. ¿Y cómo es que empieza la primavera? Ahí sucede lo que es el equinoccio primaveral. ¿En qué consiste este equinoccio? Vamos a ver que aquí la tierra se inclina hacia el sol, pero no está paralelamente igual en la misma dirección. Vamos a ver que la tierra se inclina hacia así, ¿verdad? Entonces llega el momento que la tierra está, podríamos decir, exactamente en la misma dirección que el sol. Eso es el equinoccio, que significa igualdad. Entonces el día y la noche empieza igual, tiene la misma duración. Entonces la tierra está en esta dirección, ¿verdad? Entonces eso sucede cada año el 21 o 22 de marzo, y ahí los seres humanos que medían el tiempo veían en qué momento, ellos obviamente veían la luz del sol, tenían instrumentos para medirlo y veían en qué momento la tierra estaba en esa posición y el día duraba igual que la noche. Entonces ese era el equinoccio de primavera y ahí comenzaba el año, ¿ya? Ahora, luego viene lo que es el solsticio de verano. ¿Qué sucedía en el solsticio de verano? Estamos aquí en el hemisferio norte, entonces vamos a ver que la tierra está, la parte de aquí está directamente hacia el sol, está bien inclinada hacia el sol y el sol le da con más fuerza y entonces allí es que quema más el sol, por eso comienza el verano. El verano en el hemisferio norte comenzaba en el mes de junio, aproximadamente el 21 y 22 de junio. Y ahora el otoño comenzaba cuando sucedía lo mismo, pero esto era ya en el 7º mes, que vendría a ser septiembre o octubre, ¿verdad? Septiembre, el 23 de septiembre sucede el mismo equinoccio, que nuevamente la tierra está en esta misma dirección del sol, y entonces eso sucede 2 veces al año, en marzo y en septiembre. Pero en septiembre la tierra entonces comienza a irse, podríamos decir, el hemisferio norte comienza la tierra a inclinarse así, entonces va a comenzar ya a hacer frío, ¿no? Entonces por eso comienza el otoño, ¿ya? Entonces, y el invierno, vamos a ver que en el hemisferio norte es el momento cuando la tierra está más lejos del sol en el sentido de su inclinación, es por eso que hace menos frío. ¿Y cuándo sucede el solsticio de invierno? El 21 de diciembre, ¿ya? Entonces todo esto, los antiguos lo conocían, y todo esto Dios lo estableció así para que pueda controlarse las siembras, para que puedan controlarse las cosechas. Ahora bien, nos preguntamos, esto es en relación a las estaciones, pero ya vimos cómo surge el día, ya vimos cómo surge el año, ya vimos cómo surge el mes, pero la pregunta es cómo surge la semana. No hay sustento astronómico para el origen de la semana. No existe
los científicos no pueden demostrar de dónde surge la semana. La semana tiene su origen bíblico, surge en la creación y Dios lo estableció entonces para tener ciclos semanales, para tener un día de reposo. Dice que el sábado fue creado por causa del hombre, ¿no? Bien, una vez que hemos visto entonces cómo surgen los ciclos de tiempo, vamos a ver ahora cómo es que los hebreos contaban el tiempo, para que veamos cómo es que se llega a 1844. En primer lugar, vamos a ver que desde la caída, como decíamos hace un momento, comenzó a computarse el tiempo. El primero en hacer esos cálculos es Moisés. Ahí tenemos una línea de tiempo. Moisés computa el tiempo desde la caída hasta el Sinaí, que aproximadamente pasaron 25 siglos, 2500 años. Ahí, si nosotros sacamos la cuenta, cuánto vivió cada descendiente de Adán, y va sumando los años, y llega la fecha hasta el Sinaí. Con la propia Biblia se puede sacar la cuenta, son 2500 años, llega hasta el momento que Israel recibe la ley. De ahí en adelante, quien computa el tiempo es Samuel, la época de los jueces. Son aproximadamente 400 años la época de los jueces. Luego tenemos a Esdras, quien escribe la historia de los reyes y también ve cuánto gobernó cada rey, así como Samuel había visto cuánto gobernó cada juez. Esdras ve cuánto gobernó cada rey, también un promedio de 465 años. Luego tenemos a Daniel, quien va a escribir los periodos proféticos, y justamente Daniel es el que escribe la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces vamos a ver, según esto, que los hebreos ya medían el tiempo. Desde la antigüedad ya los hebreos sabían qué son los años, sabían qué son los meses, sabían qué son los años, ¿verdad? Aunque los hebreos, como el mundo antiguo, no tenían los telescopios, no tenían los inventos científicos que hoy en día tenemos, los hebreos tenían el sistema geocéntrico. ¿Qué es el sistema geocéntrico? Geo viene de tierra y la otra palabra centro. Ellos creían, en otras palabras, que la tierra es el centro del universo. Por eso geocéntrico. Ellos creían que la tierra es el centro del universo y que todos los astros giran alrededor de la tierra. Eso era en el tiempo antiguo. Pero luego viene el sistema heliocéntrico. El sistema heliocéntrico es aquel donde el sol más bien es el centro de la tierra. Y ahí nos trae a la memoria personajes como Galileo, como Copérnico, que ellos fueron, como Kepler, ellos fueron los que plantearon esta teoría que no es que la Tierra es el centro del universo, sino que el Sol es el centro del universo. Y cuando se inventó el telescopio fue Galileo el que adaptó su propio telescopio y él pudo ver efectivamente que el centro del universo era el Sol, ¿verdad? Entonces, durante siglos, el cómputo del tiempo se habían llevado por el sistema geocéntrico y el representante más destacado de este sistema era Ptolomeo, un griego que había hecho cálculos en base a este sistema geocéntrico. Pero ahora nosotros sabemos que el Sol es el centro de la Tierra. La pregunta es, ¿no habrá descoordinación porque ellos lo consideraban de otra manera y nosotros lo vemos de otra manera? Claro que no. Solamente que ambos, tanto el sistema antiguo geocéntrico como el sistema actual, donde el Sol es el centro de la Tierra, todos miramos lo mismo, todos vemos lo mismo, sino que desde un diferente ángulo, pero todos vemos los mismos sucesos, así que no hay descoordinación en esto. Ahora bien, vamos a hablar aquí un poquito, vamos a poner atención porque aquí es donde el asunto se pone más interesante. Dijimos que la Tierra demora en girar alrededor del Sol 365 días. Ya ese es el año, pero el mes dijimos que la Luna en girar alrededor de la Tierra demora 29 días y medio. Ahora, si usted multiplica en su celular 29 y medio por 12, le va a arrojar 354 días. ¿Y cuánto decía que demora la Tierra en girar alrededor del Sol? Demora 365 días. Los hebreos, porque no se puede medir medios días, ellos 6 meses ponían de 29 días y 6 meses de 30 días. Entonces
igual ellos llegaban a 354 días. Y en la profecía ellos ya lo redondean a 360 días. Pero en sí, bajo el mes lunar de 29 días y medio, o sea, ellos solamente contabilizaban al año 354 días. Entonces vamos a ver que hay un desfase con el movimiento real que la Tierra da alrededor del Sol, y son un desfase de 11 años o de 11 días aproximadamente. Porque si usted resta 365 días, que es lo que la Tierra demora en girar alrededor del Sol, a 354 que da el calendario lunar, porque son 29 días y medio por 12, entonces son un desfase de 11 días. Entonces, la pregunta es, ¿no interfiere eso en el cálculo de la profecía? Claro que no. ¿Por qué? Les explico por qué. Los hebreos, supongamos que empezaban aquí a computar el tiempo, ¿no? Supongamos que empiezan aquí. La Tierra gira alrededor del Sol en sentido antihorario. Entonces, ellos iban midiendo los meses, son 12 meses, pero de acuerdo al movimiento de la luna, entonces le faltaba 11 días, no llegaba al lugar inicial donde había empezado, había un desfase de 11 días. Pues eso no sería problema siempre y cuando sabemos que la tierra, las siembras y las cosechas funcionan en torno a las estaciones. Entonces, a los 3 años, ¿cuántos días se acumulaban? 11 por 3 son 33, un mes. Entonces, y en un mes cada 3 años. Y vemos en 9 años, ya son 3 meses. Entonces, si es que ellos no hubiesen arreglado el problema, hubiese sucedido que ellos iban viendo el movimiento de los meses, iban controlando, pero llegaba el momento que por el desfase que ellos hacían, por este retraso, no iba a cuadrar las estaciones, no iban a cuadrar sus siembras, tampoco sus cosechas. Es por eso que los hebreos se ingeniaron y ¿qué hicieron? Cada 3 años, a veces cada 2 años, añadían un mes al año que se llama el segundo mes de Adar, añadían un mes. Entonces, supongamos que la tierra llegaba hasta aquí y ellos añadían un mes, o sea, ponían un año de 13 meses y con ese año de 13 meses, entonces podían arreglar el desfase que había hecho el calendario lunar. Entonces era un poquito complicado cuadrar los movimientos de la luna con el movimiento del sol, pero estaban obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, entonces estaba en riesgo sus cosechas, sus siembras, y no solamente eso, estaba en riesgo su propia existencia, porque si no sembraban en la época apropiada, pues no iba a crecer. Justamente conversaba hace un momento con un pastor que vivió en el campo. Él decía, un día yo hice la prueba a sembrar, no cuando todos dicen, y dice que no creció nada. ¿Por qué? Porque justamente Dios ha establecido los ciclos para respetarlos, para que exista la sementera, para que exista la lluvia. Hay ciclos precisos y tiene que ver en la relación que tiene la tierra con el sol. Entonces los hebreos, y no solamente los hebreos, todas las culturas estaban obligadas a poder ajustar el cómputo de su calendario con el movimiento del sol y la tierra. Entonces vemos que el calendario de Dios es inalterable. Los hombres son los que tuvieron que ajustarse, no Dios es el que tiene que ajustarse a los hombres, sino los hombres son los que tuvieron que ajustarse al sol. Y justamente hay un erudito judío que nos habla acerca de eso. El erudito se llamaba Maimónides. Él escribe en el Mishneh la Torah en el año 1178, dice así: en cuanto excede el año solar al lunar, aproximadamente 11 días. Por lo tanto, cuando este exceso alcanza unos 30 días o un poco más o menos, se añadía un mes y el año en cuestión consta de 13 meses, lo que se denomina año embólico o intercalado. Entonces, era un judío que conocía cómo los hebreos cuadraban este asunto, ¿verdad? Entonces, él da cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, la historia lo confirma. Ahora bien, vamos a concluir nuestro estudio, la última parte, con los calendarios. Ya vamos a ver que existieron varios calendarios, pero vamos a ver solamente los principales. Vamos a empezar por el calendario hebreo religioso, el calendario sacerdotal. La palabra del Señor en Éxodo capítulo 12, versículo 2 dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Tenemos aquí el calendario que se ha podido elaborar. Entonces, el primer mes
¿Recuerdan de dónde surgía el mes? Les decía, cuando la luna se encuentra aquí, luna nueva, ahí comienza el mes. No precisamente empezaba el mes el 1 de marzo, el 1 de abril, como podemos pensar. No, a veces la luna nueva empezaba a la quincena o a fines de marzo. Entonces, el 21, a fines de marzo, a veces el 20 de marzo, ¿no? Entonces, aquí entre marzo y abril, entonces, aquí empezaba el mes de Nisan, ¿verdad? Ese era el primer mes. Y entonces, aquí comenzaba entonces la primera fiesta, ¿verdad? La fiesta de la Pascua. Era el primer mes y aquí comenzaban a celebrarse todas las festividades. Entonces, el primer mes era Nisan, el segundo mes tenemos aquí Liar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, y el séptimo mes, el mes de Tishri, donde se celebraba una de las últimas fiestas, ¿verdad? Entonces, ese era el calendario religioso. Ellos celebraban entonces sus fiestas en base a la primavera, porque la primavera empieza aquí en Nisan, como decíamos, en el equinoccio primaveral, que es el 21 de marzo aproximadamente por aquí. Entonces, comenzaba el mes de Nisan, ¿verdad? Y luego celebraban la Pascua, también celebraban la fiesta de los panes sin levadura, las primicias, y las otras fiestas importantes se celebraba aquí en el séptimo mes, que viene a ser septiembre, octubre aproximadamente. En el mes de Tirri, ahí se celebraba el día de la expiación. Entonces, este es el calendario religioso, el calendario sacerdotal, ¿no? Pero vamos a ver que los hebreos no solamente tenían un calendario religioso, sino que también tenían un calendario civil. ¿En qué consistía este calendario civil? Este calendario civil comenzaba aquí, en el séptimo mes, en Tishri, y también obviamente duraba 12 meses, pero comenzaba aquí el calendario civil, en Tishri, ¿no? Servía este calendario ¿para qué? Para organizar, dice, los ciclos agrícolas, para regular asuntos legales y sociales, para contar los años de los reyes y tributos, también para marcar el inicio del año civil y la vida cotidiana. Entonces, sobre todo el periodo de los reyes, esto va a ser importante que lo captemos, eso nos acordemos, porque cuando estudiemos mañana el segundo tema de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, vamos a ver que los hebreos entonces contaban los años de los reyes desde el séptimo mes, pero los meses bajo sus fiestas, su primer mes era el mes de Nisan o Abib, ¿no? Entonces tenían ahí doble calendario y es importante saber eso. ¿Por qué? Porque cuando los milleritas, Guillermo Miller y sus seguidores, sacan el cálculo de las 2300 tardes y mañanas, entonces ellos se basan en los calendarios que los hebreos manejaban. El calendario religioso, nuevamente repito, que comenzaba en Abib o Nisan, o el calendario civil que comenzaba en el séptimo mes, ¿no? Bien, ahora vamos a ver que llega el momento ya cuando llega la época de los romanos. Los romanos también crearon su calendario. Existió un calendario romano, pero hay un calendario importante que se llama el calendario juliano. ¿Por qué es importante el calendario juliano? El calendario juliano fue creado antes de Cristo por Julio César, pero en el año 153 después de Cristo, vamos a ver que el primer mes de ahí en adelante ya no va a ser marzo o Nisan, sino que ya va a ser enero, a partir del año 153 después de Cristo. Hasta el año 153, el primer mes todavía era marzo, ¿verdad? Lo pusieron en honor a Marte, el dios de la guerra, ¿no? Y ahí podemos ver nosotros el cuadro de los diferentes meses, por qué le pusieron ese nombre. Por ejemplo, el mes de julio se le puso en honor a Julio César. El mes de agosto se le puso en honor a Octavio Augusto, y así surgen los meses, ¿verdad? Del calendario juliano. ¿Por qué es importante el calendario juliano? El calendario juliano fue el primer intento por armonizar el movimiento de la Tierra con el Sol, ¿no? Fue el primer intento. Entonces ellos se dieron cuenta que si ellos solamente se guiaban por el ciclo de la luna, entonces había un desfase, como decíamos, de 11 días con el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, ellos se dieron cuenta de ese desfase
Y entonces ellos comenzaron a contar los días y vieron precisamente cuándo empieza y termina el año y se dieron cuenta que duraba 365 días, ¿verdad? 365 días y 6 horas. Ya fueron muy precisos para su tiempo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Establecieron ese calendario en base a 365 días, pero ¿qué hacer con las 6 horas? Son 6 horas sobrantes. Entonces, cada 4 años, si usted multiplica 4 por 6, son 24 y el día trae 24 horas. Cada 4 años ellos crearon el año bisiesto, donde había un día más para poder encajar esas horas sobrantes, ¿no? Entonces, eso hicieron los romanos con el calendario juliano. Pero llegamos más adelante y vamos a llegar ya al calendario gregoriano, que es el calendario por el cual nos regimos en la actualidad. El calendario gregoriano es casi igual al calendario juliano, pero soluciona un error que habían hecho en el calendario juliano. ¿Recuerdan cuando empezaba diciendo cuánto precisamente cuánto demora la Tierra en girar alrededor del Sol? Demora 365 días, 5 horas, 48 minutos, ¿verdad? Entonces, pero los romanos en el calendario juliano habían dicho que son 6 horas, o sea, lo habían redondeado y no habían tomado en cuenta que había un excedente de 11 minutos y 14 segundos por cada año. Entonces, en un año no es mucha diferencia, pero el problema es a través de los siglos. Esos 11 minutos se fueron acumulando. En el año 325 después de Cristo, sabemos que Constantino había reunido a todos los obispos, habían astrónomos, y entonces se había fijado una fecha para celebrar la Pascua, y se había fijado que el 21 de marzo, dice que era la fecha del equinoccio, el 21 de marzo, tal como hasta ahora se respeta. El 21 de marzo se había fijado el equinoccio primaveral y en base a eso se celebraba la fiesta de la Pascua. Sin embargo, desde el año 325 hasta el año 1582 después de Cristo habían pasado 1257 años. Y entonces durante esos 1257 años del año 325 al año 1582, esos 11 minutos de cada año y 14 segundos había acumulado un desfase de 10 días. De tal manera, dice que en el año 1582 el equinoccio ya no caía 21 de marzo, sino caía 11 de marzo y descuadraba para celebrar la fiesta de la Pascua. Había entonces 10 días se habían sumado de estos 11 minutos que los romanos en el calendario juliano habían fallado. Entonces, justamente aprovecharon ese año, ¿para qué? Para hacer ese ajuste, ¿no? En ese año entonces el Papa Gregorio, asesorado por un astrónomo alemán, entonces decide dar una bula papal en la cual reduce de ese calendario, quita los 10 días, de tal manera que el 4 de octubre del año 1582, que fue un día jueves, fue seguido inmediatamente de un viernes 15 de octubre del año 1582. Del 4 pasó al 15. Si usted hubiese nacido el 5, 6 o 7 de octubre, no hubiese tenido cumpleaños, ¿no? Porque esos días fueron quitados de ese año de 1582, 10 días. Entonces, con este ajuste, entonces se solucionó el error del calendario juliano. Y entonces por eso estamos ahora en el calendario gregoriano. Pero la pregunta es, ¿cómo evita el calendario gregoriano cometer el mismo error que cometió el calendario juliano? Pues ahí entran el trabajo de los astrónomos. ¿Se acuerdan que los romanos habían creado el año bisiesto? Cada 4 años tenemos un año bisiesto. Entonces, en el calendario gregoriano también sucede lo mismo, pero para evitar esa acumulación de 11 minutos, ¿qué hacen? Dice, hay un año bisiesto cada 4 años, excepto los que terminan en 00, salvo si son divisibles por 400. Por ejemplo, el año 1700, el año 1800 y el año 1900 no fueron años bisiestos. Ahí tenemos 3 días, entonces no se cuenta y ahí justamente es que se hace ese ajuste de 11 minutos. El año 1600 y el año 2000 sí fueron años bisiestos. Entonces este calendario gregoriano es más preciso, pero aún no es tan preciso. ¿Por qué? Porque dice que
cada 3.300 años hay un error, o sea, un día se acumula cada 3.300 años, pero eso es mucho tiempo, ¿verdad? O sea que de aquí, si quiere hacer ajuste, estamos hablando de todavía de miles de años, ¿verdad? Entonces, bajo ese calendario estamos en la actualidad para ver pues nuestras vacaciones, nuestro tiempo de trabajo, para computar el tiempo. Para eso son los calendarios, ¿verdad? Sin embargo, como decíamos en un inicio, fue Dios quien creó el calendario natural, y ese calendario natural sí o sí tenemos que respetarlo. Vemos entonces los esfuerzos que han hecho los seres humanos, los sabios, los astrónomos, para tratar de encajar en el calendario de Dios. Lo han logrado, pero no todavía precisamente. Pero el calendario de Dios siempre es el mismo, siempre es un reloj que no se agota. Siempre la Tierra gira alrededor del Sol y siempre gira sobre su propio eje. Siempre la Luna también gira alrededor de la Tierra, y ese calendario que Dios ha creado es estable, es preciso. Es por eso que sabemos que no hay problema en qué calendario uno mida. El asunto es que siempre Dios hace su voluntad. Él es soberano y Él creó las lumbreras para que de esa manera nosotros nos sometamos a Él. Entonces, la pregunta es, ¿esto no altera el ciclo de la profecía? Claro que no. Vamos a ver entonces que el tiempo es una base fundamental. ¿Por qué? Porque Dios es el que creó el tiempo y Él estableció métodos cómo poder contabilizar el tiempo. Los seres humanos han querido hacer sus propios calendarios, pero a veces no encajaban con el calendario de Dios, pero estaban obligados a encajar sus calendarios con el calendario de Dios. Entonces, por más que uno lo haya medido de una manera y por más que otro lo haya medido de otra manera, el asunto es que siempre la Tierra no ha dejado de girar alrededor del Sol. La Luna no ha dejado de girar alrededor de la Tierra. Entonces, la profecía de las 2300 tardes y mañanas están basados en lo que Dios creó, en los ciclos que Dios creó, y por eso que el día de mañana, cuando estudiamos la profecía de las 2300 tardes y mañanas, vamos a ver que los milleritas, Guillermo Miller, respetaron todo esto, y es por eso que llegaron a la fecha precisa del 22 de octubre de 1844. Entonces, apreciados hermanos, podemos concluir que el tiempo es entonces un regalo de Dios para la humanidad. Dios ha dado el tiempo. Él quiso que sea indefinido, pero a causa del pecado el tiempo está reducido. Solamente hay un tiempo de gracia y ya estamos viviendo en el tiempo del fin. Justamente esta profecía de las 2300 tardes y mañanas anuncia cuándo comienza el tiempo del fin. Podemos ver entonces que Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor para establecer ciclos fijos de tiempo. Asimismo hemos visto en este estudio los intentos de los hombres para poder ajustarse a Dios, para poder medir el tiempo, pero siempre han tenido que respetar a Dios. De esa manera entonces sabemos que los periodos que nos da la Biblia son ciertos, son exactos, son precisos, porque Dios es sabio, Dios es soberano, y Él sabía de antemano que probablemente estos problemas podían pasar, y Él se adelantó porque Él conoce el futuro, y Él estableció esto para que no haya ningún error. Alabado sea nuestro Dios. Entonces tenemos un fundamento sólido, no basado en la sabiduría humana, no basado en los calendarios humanos, sino basado en lo que Dios mismo ha creado, y esa es la garantía de que el juicio investigador inicia en el tiempo preciso, cuando Dios lo ha dicho. Es por eso que la profecía dice, la hora de su juicio ha llegado. Justamente cuando Dios dijo que tuvo que iniciar, ahí empezó sin error, porque Dios es el que ha establecido ese tiempo. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga a cada uno de vosotros. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.